fui engañada con la promesa de una vida mejor en Suiza. Y lo que siguió fueron 5 años atrapada en una pesadilla que jamás imaginé vivir. Antes de continuar, os pido que dejéis un me gusta en este vídeo, os suscribáis al canal y comentéis desde qué ciudad estáis viendo esto. Vuestra interacción me ayuda mucho y me da fuerzas para compartir historias como esta. Mi nombre es Elena y hoy tengo 58 años. Cuando me miro al espejo, veo arrugas que cuentan más que el simple paso del tiempo. Cada marca en mi rostro conlleva una memoria, un momento de dolor o de superación. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que yo era solo una joven de 22 años, llena de sueños y con una ingenuidad que hoy me aterra. Crecí en un pueblo pequeño de la España profunda, donde todo el mundo se conocía y las oportunidades eran tan raras como la lluvia en medio de la sequía. Mi casa era sencilla, con paredes de yeso desconchado y un tejado que goteaba cuando llovía fuerte. El olor a café recién hecho por la mañana se mezclaba con el aroma de leña quemada en la estufa que mi madre, doña Concepción, usaba para preparar la comida todos los días. Éramos 5 hermanos y yo era la tercera hija. Mi padre, don Antonio, trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que oscurecía, pero aún así, el dinero nunca era suficiente. Recuerdo el ruido de sus botas golpeando el suelo de tierra apisonada cuando llegaba a casa, demasiado exhausto hasta mí para hablar. Desde pronto aprendí que la vida no sería fácil. A los 15 años ya ayudaba a mi madre con todo: lavar la ropa en la pila, cuidar de mis hermanos pequeños, barrer la casa, cocinar. Mis manos se quedaban ásperas de tanto restregar la ropa contra la piedra, y el sol me quemaba la piel hasta que se ponía roja y luego oscura. Pero yo tenía sueños. Soñaba con escapar de aquella vida, con conocer lugares diferentes, con tener una casa propia con suelo de verdad y un grifo que no se secara en mitad de la ducha. Conocí a Fabio cuando tenía 20 años, un domingo después de la misa. Él era diferente de los chicos del pueblo, vestía ropa que parecía nueva y tenía una forma de hablar que demostraba que había estudiado más que nosotros. Venía de una ciudad más grande, estaba visitando a unos parientes, y cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez, sentí algo revolverse en mi pecho. El corazón me latió más rápido y mis manos empezaron a sudar. Javier era guapo, con el pelo negro peinado hacia atrás y una sonrisa que mostraba dientes blancos y alineados. Se acercó a mí en la placita y me preguntó si conocía un buen sitio para comer. Mi voz tembló cuando respondí que había una cafetería allí cerca, y él sonrió de nuevo, de esa manera que hacía que mi estómago se revolviera. Acabamos conversando durante horas aquella tarde. Me contó que trabajaba en el comercio, que viajaba mucho, que conocía muchas ciudades. Yo escuchaba encantada, pensando que él era todo lo que yo quería ser: libre, independiente, alguien que había visto el mundo. En los meses siguientes, Javier volvió varias veces al pueblo. Siempre me buscaba, me traía pequeños regalos, chocolates. Una vez trajo un pintalabios rojo que nunca tuve el valor de usar, porque lo encontraba demasiado llamativo. Mi madre lo miraba con desconfianza. Decía que el hombre que mucho promete, poco cumple, pero yo no quería escuchar. Estaba enamorada, o al menos creía estarlo. Él representaba todo lo que yo no tenía: sofisticación, dinero, posibilidades. Fue en una de esas visitas que Javier me hizo la propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Estábamos sentados en el banco de la placita, bajo la sombra de un árbol de jacarandá. El viento mecía las hojas y hacía un ruido suave, casi como un susurro. Me agarró la mano y yo sentí el calor de su palma contra la mía. Elena, dijo, mirándome directamente a los ojos, tengo una oportunidad increíble para ti. Una amiga mía está organizando un grupo de brasileñas para trabajar en Suiza como niñeras y cuidadoras. El salario es en euros, tú. Podría ganar en un mes lo que su padre gana en un año aquí. Mi corazón se aceleró. Suiza. Apenas sabía dónde estaba, pero sabía que era lejos, que era Europa, que era un lugar rico donde la gente vivía bien. Fabio siguió hablando.
con su voz suave y convincente. Cuidarías de niños, de ancianos. Serías tratada como parte de la familia. Tendrías días libres, una habitación solo para ti, buena comida. Y después de unos 2 años, volverías con dinero suficiente para comprar una casa, montar un negocio, ayudar a tu familia. Yo quería creer. Quería tanto creer que no hice las preguntas correctas. No pregunté por qué me estaba ofreciendo esto. ¿Por qué una extraña se interesaría en llevar chicas del interior de Brasil a Suiza? ¿Por qué todo parecía tan fácil y perfecto? Todo lo que veía era la oportunidad de escapar de esa vida de pobreza, de dar una vida mejor a mi familia, de ser alguien. Pero tienes que decidir rápido, dijo Fabio, apretándome la mano. Las plazas son limitadas y mi amiga solo puede llevar a 3 chicas más en este grupo. Si quieres, yo me encargo de todo. Pasaporte, pasaje, documentos. Solo tienes que confiar en mí. Confiar. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Confiaba en él? Creía que sí. Nunca me había hecho daño, siempre había sido amable, atento. Y lo más importante, era mi única oportunidad de salir de allí. Esa noche hablé con mi madre. Estaba en la cocina, removiendo una olla de lentejas en la estufa de leña. El fuego iluminaba su rostro cansado, marcado por años de trabajo duro y preocupaciones. Madre, le dije, intentando mantener la voz firme, ha surgido una oportunidad de trabajo en Europa. Podría ganar mucho dinero a ayudaros aquí. Ella dejó de remover las lentejas y me miró con esos ojos castaños que parecían ver a través de mí. Hija, ¿qué clase de trabajo es este? ¿Quién lo está ofreciendo? ¿Conoces a esa gente? Le expliqué sobre Fabio, sobre su amiga, sobre las familias suizas que necesitaban ayuda. Mi madre escuchó todo en silencio y cuando terminé, ella suspiró profundamente. Elena, dijo, con su voz cargada de preocupación, no me gusta esto. No conozco bien a ese Fabio. No sé nada de esa historia de trabajo en Europa. Prométeme que lo vas a pensar bien antes de tomar cualquier decisión. Prometí que lo pensaría, pero mi decisión ya estaba tomada. Durante los días siguientes, mi cabeza solo trabajaba en esa dirección. Me imaginaba llegando a un aeropuerto europeo, viendo nieve por primera vez, conociendo gente diferente, viviendo en una casa grande y limpia. Enviaría dinero a casa todos los meses. Mis hermanos podrían estudiar en mejores escuelas. Mi padre podría descansar un poco. Yo sería la salvadora de la familia. Fabio apareció de nuevo una semana después. Estaba conduciendo un coche que no era suyo. Dijo que lo había alquilado para hacer el viaje. Traía consigo una carpeta llena de papeles y fotos. Mira aquí, dijo, mostrando fotos de casas bonitas, calles limpias, montañas cubiertas de nieve. Este es el lugar donde vas a trabajar. Estas son las familias que te están esperando. Las fotos parecían reales. Había imágenes de mujeres sonrientes junto a niños rubios, casas que parecían sacadas de revistas, paisajes que quitaban el aliento. ¿Cómo podía dudar? Todo parecía tan profesional, tan organizado. Puso los documentos delante de mí. Solo tienes que firmar aquí y aquí, dijo, señalando líneas de puntos. Este es el contrato de trabajo y este es el documento de responsabilidad. Todo muy simple y legal. Miré los papeles, pero las letras parecían bailar delante de mí. No entendía ni la mitad de lo que estaba escrito. Palabras complicadas y términos jurídicos que nunca había visto antes. Pero Fabio estaba allí, sonriendo, animándome, diciendo que todo saldría bien. Tomé la pluma con mano temblorosa y firmé mi nombre en los lugares indicados. Listo, dijo él, guardando los papeles en la carpeta. Ahora eres oficialmente parte del programa. Dentro de 2 semanas embarcas. Te buscaré aquí. Y llevarme hasta el aeropuerto en Madrid. Desde allí, cogería un vuelo directo a Zúrich. 2 semanas. Todo era tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Se lo conté a mi familia y la reacción fue mixta. Mi padre se quedó en silencio. Mi madre lloró. Mis hermanos me miraban como si fuera una heroína que partía hacia una aventura. Guardé mis pocas pertenencias en una maleta vieja. Algo de ropa, fotos familiares,
el rosario que mi abuela me había dado antes de morir. La noche antes del viaje, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de madera de mi habitación, escuchando los grillos afuera y los ronquidos de mi padre en el cuarto de al lado. Una parte de mí estaba emocionada, pero otra parte, pequeña e insistente, susurraba que algo iba mal. Intenté ignorar esa voz. Al fin y al cabo, ¿qué podía salir mal? Tenía un contrato, tenía fotos, tenía la promesa de una vida mejor. Cuando amaneció, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Fabio llegó puntualmente, tocando el claxon desde fuera. Abracé a mi madre, que lloraba en voz baja, y sentí el olor a jabón de coco que siempre se quedaba en su piel. «Cuídate, hija mía», me susurró al oído. «Y si algo sale mal, vuelves a casa. Siempre habrá un lugar para ti aquí». Entré en el coche con la maleta en las manos y el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Mientras nos alejábamos de mi casa, miré por la ventanilla y vi a mi familia despidiéndose con la mano. Mi madre tenía el rostro mojado en lágrimas. Mi padre estaba serio, con los brazos cruzados. ¿Sabrían ellos algo que yo no? ¿Estaría su intuición tratando de protegerme de algo terrible que estaba por venir? Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El coche ganó velocidad. El polvo del camino de tierra se levantó formando una nube tras nosotros, y mi ciudad, mi familia, mi vida antigua, se fueron haciendo cada vez más pequeñas hasta desaparecer por completo en el retrovisor. El viaje hasta Madrid duró horas. Fabio conducía en silencio la mayor parte del tiempo. Solo encendía el radio de vez en cuando para escuchar música regional. Yo miraba por la ventana, viendo el paisaje cambiar poco a poco. Las verdes montañas del interior dando paso a ciudades más grandes, el asfalto sustituyendo a la pista de tierra, edificios comenzando a aparecer en el horizonte. Tenía el estómago revuelto, una mezcla de nerviosismo y emoción que me mantenía inquieta en el asiento del coche. Cuando llegamos al aeropuerto de Barajas ya era de noche. Nunca había visto un lugar tan grande y concurrido en mi vida. Gente corriendo por todas partes con maletas enormes, familias despidiéndose, avisos siendo anunciados por los altavoces con una voz metálica que resonaba por toda la terminal. El olor era extraño, una mezcla de café, perfume y algo químico que no lograba identificar. Las luces fluorescentes del techo eran tan fuertes que me hacían entrecerrar los ojos. Fabio me llevó hasta una zona de espera y me dijo que me quedara allí. «Voy a buscar a Cristina. Ella es quien va a viajar contigo y las otras chicas. Sabe todo sobre el trabajo en Suiza. Te explicará todos los detalles durante el vuelo». Me quedé allí parada, sujetando mi maleta vieja, mientras veía a gente elegante pasar a mi lado, con ropa bonita y maletas de ruedas que parecían nuevas. Me sentí pequeña y fuera de lugar, como si no perteneciera a aquel mundo. Algunos minutos después, Fabio regresó acompañado de una mujer. Cristina era alta y delgada. Debería tener unos 40 años, con el pelo rubio oxigenado atado en una coleta apretada. Llevaba pantalones vaqueros, una blusa roja escotada y zapatos de tacón alto que hacían un ruido seco contra el suelo del aeropuerto. Su perfume era fuerte, empalagoso, y cuando me sonrió, vi que sus dientes eran muy blancos, artificialmente blancos. «Así que tú eres Elena», dijo, mirándome de arriba abajo, con una expresión que no pude descifrar. «Fabio me ha hablado de ti. Bienvenida al grupo». Su voz era demasiado dulce, como miel que escondía algo amargo debajo. Me dio un abrazo rápido y sentí la tela, la aspereza de su blusa contra mi rostro. «Ven, te voy a presentar a las otras muchachas». Cristina me condujo hasta un rincón más apartado de la terminal, donde 3 jóvenes estaban sentadas con sus maletas. Todas parecían tener más o menos mi edad, con aquella misma expresión de ansiedad y esperanza que yo debía reflejar. «Esta es Mariana», dijo Cristina, señalando a una chica morena con el pelo largo y rizado. «Ella es de Extremadura». Mariana me saludó con un asentimiento tímido. Sus ojos castaños parecían asustados. A su lado estaba Patricia, una rubia de piel clara y pecas en el rostro de Murcia. «Y esta es Juliana, que vino de Madrid capital». Juliana era la más joven de todas,
Debía tener unos 19 años, con aspecto aniñado y las uñas roídas hasta la carne viva. Me senté con ellas y empezamos a hablar en voz baja. Todas tenían historias parecidas a la mía. Familias humildes, promesas de trabajo bien remunerado, sueños de ayudar a los que se quedaron. Mariana me contó que tenía 2 hermanos pequeños y que su padre estaba enfermo, necesitando medicamentos caros. Patricia dijo que quería ahorrar dinero para abrir una peluquería cuando volviera. Juliana estaba embarazada, la barriga todavía pequeña, casi imperceptible, y quería darle una vida mejor al bebé que esperaba. Mientras conversábamos, Cristina iba y venía, siempre con el móvil pegado a la oreja, susurrando en conversaciones que no conseguíamos oír con claridad. De vez en cuando nos miraba y sonreía, pero su sonrisa nunca alcanzaba los ojos. Fabio había desaparecido sin despedirse, y cuando le pregunté a Cristina dónde estaba, ella se limitó a decir que él ya se había marchado, que tenía otros asuntos. La hora de embarcar llegó. Cristina nos entregó los pasaportes y los billetes, y por primera vez sostuve mi pasaporte entre mis manos. Estaba nuevo, las páginas aún conservaban ese olor a documento recién impreso. Me miré en la foto, tomada unas semanas antes en un fotomatón, fotográfica de centro comercial, y apenas reconocí a la chica que me devolvía la mirada. Parecía tan joven, tan ingenua. El vuelo fue largo, interminable. Nunca antes había subido a un avión, y cuando la máquina comenzó a acelerar en la pista, mi corazón se disparó. Agarré los brazos del asiento con tanta fuerza que mis dedos se quedaron blancos. Juliana estaba sentada a mi lado y ella también estaba aterrorizada. Cuando el avión despegó y sentí que el estómago se me subía a la garganta, las dos nos agarramos y cerramos los ojos, rezando en voz baja. Cristina estaba unas filas más adelante, conversando con un hombre de traje que no sabíamos quién era. Durante todo el vuelo, apenas nos miró. Las azafatas pasaban ofreciendo comida y bebida, y yo me comí todo lo que me dieron, incluso sin tener hambre. Era comida diferente, con un sabor extraño, pero comí porque no sabía cuándo volvería a comer. Intenté dormir, pero no pude. Me quedé mirando por la ventanilla, viendo las nubes que parecían algodón, pensando en mi familia, imaginando cómo sería mi nueva vida. Las otras chicas tampoco dormían. Mariana lloraba en voz baja, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Patricia miraba fijamente hacia adelante, como si estuviera en trance. Juliana se pasaba la mano por la barriga en un gesto protector que me encogía el corazón. Después de muchas horas, el piloto anunció que estábamos llegando a Zúrich. Miré por la ventanilla y vi Suiza debajo. Montañas cubiertas de nieve, pequeñas casas que parecían casitas de juguete, todo tan limpio y organizado que parecía irreal. Mi corazón latió más rápido. Era real. De verdad estaba en Europa. Cuando el avión aterrizó, mis piernas temblaban tanto que casi no pude ponerme de pie. Recogimos nuestras maletas y seguimos a Cristina a través del aeropuerto. Todo era diferente. Los carteles en lenguas que yo no entendía, la gente rubia y de ojos claros, el frío que se colaba por los cristales y me erizaba la piel aunque estuviéramos dentro del edificio. Pasamos por inmigración y el oficial miró nuestros pasaportes con atención. Él hizo preguntas en inglés y Cristina respondió por nosotras con una fluidez que me impresionó. Selló nuestros documentos y nos dejó libres. Fuera de la zona de llegada, 2 hombres nos esperaban. Uno de ellos era alto, con el vientre prominente y el rostro rojo como si hubiera bebido demasiado. Llevaba una chaqueta de cuero negra y fumaba un cigarrillo, incluso allí dentro del aeropuerto donde estaba prohibido. El otro era más joven, delgado, con ojos azules gélidos que nos examinaban como si fuéramos mercancía. Cuando sonrió, sentí un escalofrío bajar por mi espalda. «Estas son las nuevas», Cristina les dijo en portugués, pero con un acento extraño, como si estuviera actuando. Los hombres asintieron. El mayor arrojó el cigarrillo al suelo y lo pisó. Luego dijo algo en alemán que no entendimos. Cristina tradujo: «Bienvenidas a Suiza, chicas».
Van a trabajar duro aquí, pero serán bien tratadas si hacen todo lo que se les ordene. Nos llevaron a una furgoneta blanca sin ventanas en la parte de atrás. Entramos todas apretadas, sentadas en bancos de metal frío que estaban a los lados. Cristina se subió delante con los dos hombres. La puerta trasera fue cerrada y asegurada por fuera, y por primera vez sentí un nudo de miedo verdadero en el estómago. Mariana me miró con los ojos desorbitados, y yo vi el mismo miedo reflejado en su rostro. La furgoneta comenzó a moverse. No teníamos forma de ver a dónde íbamos. Pasaron minutos, tal vez una hora, no lo sabíamos. El silencio dentro de la furgoneta era pesado, roto solo por el sonido del motor y por las voces amortiguadas de los hombres de adelante. En un momento dado, Juliana empezó a llorar. No era un llanto fuerte, sino un sollozo contenido, desesperado. Patricia la rodeó con el brazo y le susurró que todo iba a estar bien, pero ninguna de nosotras lo creía. Cuando la furgoneta finalmente detuvo y la puerta trasera se abrió, la luz del día nos cegó durante unos segundos. Estábamos en un lugar que no se parecía a la Suiza de las postales. Era un edificio viejo, gris, con paredes desconchadas y ventanas sucias. Alrededor solo se veía un aparcamiento vacío y algunas naves industriales abandonadas. El olor del aire era diferente, tenía algo de moho y humo. «Salgan», ordenó el hombre mayor en un portugués chapurreado. Bajamos de la furgoneta con las piernas entumecidas, aún sujetando nuestras maletas. El suelo estaba mojado. Debía de haber llovido hacía poco, y el agua helada se coló por mis zapatos rotos. Nos llevaron al interior del edificio. El pasillo era oscuro y estrecho, iluminado solo por bombillas débiles que parpadeaban. Las paredes tenían manchas de humedad, y el suelo estaba sucio, cubierto de marcas de zapatos y algo que parecía ser ceniza de cigarro. El olor era horrible, una mezcla de moho, sudor rancio y algo dulce y empalagoso que me daban ganas de vomitar. Subimos por unas escaleras chirriantes hasta el segundo piso. Allí nos metieron en una sala pequeña, con solo un sofá viejo y desgarrado, una mesa de plástico y algunas sillas rotas. No había ventanas, solo una puerta de metal que el hombre más joven cerró con llave apenas entramos. «Quédense aquí y esperen», dijo, con su voz fría y sin emoción. «Alguien vendrá a hablar con ustedes en breve». Y luego salió, dejándonos solo a Cristina. Cristina encendió un cigarro y se quedó mirándonos en silencio. Su rostro había cambiado. La sonrisa falsa se había esfumado, sustituida por una expresión dura, casi cruel. «Se estarán preguntando qué hacen aquí», dijo finalmente, exhalando el humo del cigarro por la nariz. El corazón me dio un vuelco. Mariana dio un paso al frente y preguntó con la voz trémula: «¿Dónde están las familias? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar de niñeras?» Cristina se rió. Fue una risa corta, seca, sin humor. «¿Niñeras?», repitió, como si la palabra fuera una broma. «No habrá ninguna familia, queridas. Ustedes no vinieron a Suiza para cuidar niños». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, o tal vez eran mis piernas que ya no aguantaban. Más contenerme. Patricia susurró: «¿De qué estás hablando?». Cristina apagó el cigarrillo en el suelo con el tacón de su zapato y nos miró con aquellos ojos fríos. «Ahora tienen una deuda. El pasaje, los documentos, todo, eso costó mucho dinero. Y van a pagar esa deuda de la única manera que pueden, trabajando para nosotros. Y el trabajo de ustedes va a ser atender hombres, tantos como sean necesarios hasta que la deuda esté saldada». El mundo pareció detenerse. Las palabras de Cristina resonaban en mi cabeza, pero mi cerebro se negaba a procesar su significado. Atender hombres, deuda, trabajar para nosotros. Juliana cayó de rodillas al suelo y comenzó a gritar, un alarido agudo y desesperado que cortaba el aire. Mariana palideció, sus piernas cedieron y se sentó en el sofá sucio, temblando. Patricia me miró con los ojos desorbitados por el horror. «No», susurré. Mi voz salió débil y rota. «Esto no puede estar pasando. Tú lo prometiste.
Fabio lo prometió. Cristina se encogió de hombros como si estuviera hablando del tiempo. Fabio hizo su trabajo. Las trajo hasta aquí. Ahora son problema mío. Y cuanto antes acepten la situación, mejor será para todas. Juliana seguía gritando en el suelo, sus manos aferradas al vientre como si pudiera proteger al bebé que llevaba de aquella pesadilla. Mariana lloraba en silencio, el cuerpo entero sacudiéndose con sollozos que intentaba contener. Patricia estaba inmóvil, los ojos fijos en Cristina, como si todavía esperara que aquello fuera algún tipo de prueba cruel. Una broma de mal gusto que pronto se desharía. Yo no conseguía moverme. Mis piernas parecían haberse convertido en piedra. Mis pulmones no lograban tomar aire correctamente. La sala giraba a mi alrededor, las paredes sucias y manchadas cerrándose como si quisieran aplastarme. El olor a moho y a cigarrillo entraba por mis fosas nasales y me daba náuseas. Mi boca estaba seca, la lengua pegada al paladar, y cuando intenté hablar, solo salió un sonido ronco. Cristina tomó otra silla y se sentó, cruzando las piernas con una calma perturbadora. «Escuchen bien, porque voy a explicarlo solo una vez», dijo ella, con voz firme y sin emoción. «Ustedes deben 50.000 euros cada una. Esto incluye pasajes, documentos falsos, alojamiento y comida. Cada cliente que atiendan reducirá un poco esta deuda. Cuando lo paguen todos serán libres de marcharse. 50.000 euros. La cifra era tan absurda que parecía irreal. Yo ni siquiera sabía bien a cuánto equivalía, pero sabía que era una fortuna, una suma imposible de pagar. Patricia recuperó la voz primero. «Nosotros no firmamos nada de esto. Esos contratos que firmamos eran para trabajar como niñeras». Cristina sonrió, pero era una sonrisa fría, cruel. «Esos contratos que firmaron sin leer, en ellos está todo explicado. Ustedes aceptaron los términos, consintieron las condiciones. Legalmente nos deben ese dinero. Y si intentan huir o se niegan a trabajar, bueno, existen maneras de hacer que cooperen». El tono de amenaza en su voz era claro. Juliana dejó de gritar y empezó a llorar en voz baja, todavía en el suelo, abrazada a sí misma. Mariana se limpió la cara con las manos temblorosas y preguntó, la voz apenas saliendo, «¿Y si nos negamos? ¿Si no hacemos lo que quieren?» Cristina se levantó lentamente y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró hacia nosotras. «No querrán descubrirlo. Créanme». La puerta de metal se cerró tras ella con un golpe seco y oímos la llave girando en la cerradura. Nos quedamos allí, las 4, encerradas en aquella horrible habitación. El silencio era pesado, roto solo por los sollozos de Juliana y por el sonido distante de voces y música que venían de alguna parte del edificio. Poco a poco, la realidad comenzó a asentarse. No había familias suizas esperándonos. No había habitaciones cómodas ni salarios en euros. No había nada más que una prisión disfrazada y un futuro que ni siquiera podía imaginar sin sentir ganas de morir. Patricia fue la primera en reaccionar. Se levantó, caminó hasta la puerta y empezó a golpear, gritando que nos dejaran salir. Golpeó hasta que le quedaron las manos rojas, hasta que su voz se puso ronca, pero nadie apareció. A nadie le importábamos. Finalmente se rindió y se deslizó hasta el suelo, apoyándose en la puerta, llorando con el rostro oculto entre las rodillas. Yo me senté en el sofá viejo, sintiendo cómo los muelles rotos se clavaban en mi espalda. Mi mente iba a mil, buscando una salida, una solución, lo que fuera. Pensé en gritar por la ventana, pero no había ninguna. Pensé en llamar a la policía, pero no sabía dónde. No hablábamos el idioma. Y Cristina había dejado claro que habíamos firmado documentos que nos incriminaban. Estábamos atrapadas de todas las formas posibles. Mariana vino a sentarse a mi lado. Sus manos estaban heladas cuando me sujetó la mía. «¿Qué vamos a hacer, Elena?», susurró. «No puedo con esto, no puedo». Yo tampoco sabía qué responder. Quería decirle que encontraríamos una salida, que alguien vendría a salvarnos, que todo estaría bien, pero las palabras no salían, porque yo también estaba aterrorizada.
Tampoco veía salida. También sentía que mi vida había acabado allí, en aquella mugrienta sala, en algún lugar de Suiza que no se parecía en absoluto a las postales. Pasaron horas. No teníamos reloj, ni sabíamos si era de día o de noche. Empezamos a sentir un hambre atroz, pero nadie trajo comida. La sed era peor. La garganta nos ardía de tan seca. Juliana estaba tirada en el suelo, abrazada a sí misma, murmurando algo que no podíamos entender. Patricia se había movido a un rincón y se quedó mirando a la pared, como si se hubiera desconectado por completo de la realidad. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era el hombre más joven, el de los ojos azules y gélidos. Traía una bandeja con botellas de agua y algo de pan. «Coman», dijo en portugués con un fuerte acento, dejando la bandeja en el suelo. «En una hora conocerán al jefe. Él les explicará las reglas». Tan pronto como salió y cerró con llave la puerta, nuevamente nos abalanzamos sobre la comida como animales hambrientos. El agua estaba tibia y sabía a plástico, pero la bebimos toda. Los panes eran duros y secos, pero comimos hasta la última miga. Era patético, pero no teníamos elección. Estábamos tan vulnerables que hasta aquello nos parecía una bendición. Después de comer, sentí que un poco de fuerza volvía a mi cuerpo. Miré a las otras chicas y vi el mismo desespero reflejado en sus rostros. «Tenemos que intentar escapar», dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. «Cuando la puerta se abra de nuevo, podemos empujar a quien entre y correr». Patricia negó con la cabeza. «¿Y a dónde vamos a correr, Elena? No sabemos dónde estamos. No hablamos el idioma. No tenemos dinero. Y dijeron que tienen nuestros documentos». Ella tenía razón, y yo lo sabía. Pero no podía aceptar simplemente quedarme allí esperando que sucediera lo peor. Antes de que pudiéramos discutir más, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró un hombre diferente. Era mayor. Debía tener unos 50 años, con cabello canoso peinado hacia atrás, y un traje caro que contrastaba con la suciedad del lugar. Llevaba un anillo dorado en el dedo meñique y un reloj que parecía costar más de lo que mi familia ganaría en toda una vida. Su perfume era fuerte, nauseabundo, y cuando nos sonrió, vi dientes de oro brillando. «Bienvenidas, muchachas», dijo en un portugués perfecto sin acento alguno. «Mi nombre es Roberto, y yo soy quien dirige las operaciones aquí». Hablaba con una calma espeluznante, como si nos estuviera dando la bienvenida a un hotel y no a una pesadilla. Deben estar asustadas, confusas. Es normal, pero voy a explicarles cómo funcionan las cosas aquí, y si cooperan, todo será más fácil. Se sentó en la silla que Cristina había usado antes, cruzando las piernas y observándonos con esos ojos oscuros que parecían ver a través de nosotras. «Cada una de ustedes tiene una deuda significativa. Esta deuda puede pagarse de dos maneras: trabajando para mí por un tiempo determinado o pagando el dinero inmediatamente. Como supongo que no tienen 50.000 euros guardados debajo del colchón, la primera opción es la única viable. El trabajo es simple», continuó, su voz manteniendo aquel tono empresarial inquietante. «Recibirán clientes. Algunos días serán más ajetreados, otros menos. Seguirán las reglas que yo establezca, no causarán problemas y, con el tiempo, sus deudas quedarán saldadas y podrán volver a casa». Mariana se levantó con las piernas temblándole. Su voz salió alta, casi un grito. «Esto es esclavitud. Esto es un crimen. No pueden obligarnos a hacer esto». Roberto siguió sonriendo, pero sus ojos se volvieron fríos como el hielo. «Técnicamente tienen razón. Es un crimen. Pero ustedes firmaron contratos, entraron al país con documentos que yo les proporcioné, y si van a la policía, serán arrestadas por inmigración ilegal antes de que puedan siquiera contar su historia». Además, se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. «Yo sé dónde viven sus familias, cada una de ustedes, sus direcciones, sus números de teléfono, los nombres de sus hermanos. Si intentan causarme problemas, les garantizo que sus seres queridos sufrirán las consecuencias». La sangre se me heló en las venas. Estaba amenazando a nuestras familias, mi madre, mi padre, mis hermanos.
personas inocentes que no tenían nada que ver con esto. Juliana comenzó a llorar de nuevo y Patricia se cubrió la cara con las manos. Roberto se levantó y caminó hasta la puerta. Empezarán mañana por la noche. Serán llevadas a las habitaciones donde trabajarán. Cristina les explicará las reglas específicas. Y chicas, dijo, dándose la vuelta por última vez antes de irse, cuanto antes acepten la situación, más fácil será sobrevivir. Resistirse solo hace que todo sea más doloroso. La puerta se cerró y el sonido de la llave girando en la cerradura resonó como una sentencia de muerte. Nos quedamos allí, destrozadas sin esperanza. El mundo que conocíamos había terminado. La vida que soñamos nunca existió. Estábamos atrapadas en una pesadilla de la cual no había escapatoria. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Intentamos dormir en el sofá y en el suelo, pero el frío era intenso y el miedo no nos dejaba descansar. Cada ruido en el pasillo nos hacía saltar. Cada voz distante nos llenaba de pavor. Juliana tenía fiebre, su cuerpo ardía y ella murmuraba cosas sin sentido. Mariana rezaba en voz baja, las manos entrelazadas y los ojos cerrados con fuerza. Patricia permanecía en silencio, mirando a la nada. Yo pensaba en mi madre, en sus lágrimas cuando me despedí. Ella lo sabía. Alguna parte de ella sabía que algo iba mal, y yo no la escuché. Pensaba en mi padre, en sus años de trabajo duro para darnos lo poco que teníamos. Pensaba en mis hermanos, que me veían como una heroína que partía hacia una aventura. ¿Qué pensarían si supieran la verdad? ¿Qué dirían si descubrieran lo que estaba a punto de ser forzada a hacer? Cuando el primer rayo de luz comenzó a entrar por debajo de la puerta, indicando que había llegado un nuevo día, sentí como si estuviera muriendo por dentro. La niña que había salido del pequeño pueblo de Extremadura, llena de sueños y esperanzas, ya no existía más. En su lugar, solo quedaba una cáscara vacía, asustada y rota, esperando el horror que estaba por venir. La puerta se abrió y Cristina entró con ropa en perchas. Hora de prepararse, dijo, tirando las prendas sobre el sofá. Eran vestidos cortos, ajustados, con escotes profundos y telas brillantes que dejaban poco a la imaginación. Zapatos de tacón alto acompañaban cada conjunto. Cuando miré aquella ropa, sentí que la bilis subía por mi garganta. Era real. Todo aquello era terriblemente real y ya no había forma de escapar. Ninguna de nosotras quiso ponerse esa ropa. Nos quedamos allí paradas mirando las telas brillantes y baratas como si fueran serpientes venenosas. Cristina perdió la paciencia rápidamente. O se visten ustedes solas, o llamo a los hombres para que las vistan a la fuerza. Y créanme, no les gustará la segunda opción. La amenaza era clara. Con las manos temblándole cogí un vestido rojo que parecía de mi talla. La tela era áspera, sintética, y se pegaba a la piel sudada. Tenía un fuerte olor químico, como si nunca hubiera sido lavada. Las otras chicas también. Empezaron a vestirse, cada una eligiendo una prenda en silencio. Juliana lloraba mientras intentaba subir la cremallera de un vestido negro que apenas le cabía. Mariana se puso algo azul que dejaba su espalda completamente al descubierto. Patricia se quedó con un vestido dorado que reflejaba la luz tenue de la habitación de manera vulgar. Los zapatos eran aún peores, tacones de aguja, demasiado altos, que lastimaban los pies incluso antes de que empezáramos a caminar. Yo nunca había usado tacones en mi vida, y cuando intenté dar los primeros pasos, casi me caigo. Mariana me sujetó el brazo para ayudarme a equilibrar, y vi que ella también apenas podía mantenerse en pie. Cristina nos observaba con una expresión de fría aprobación. «Ahora sí parecéis presentables», dijo, encendiendo otro cigarrillo. «Voy a explicar las reglas. Presten atención porque no voy a repetirlas. Primera regla: harán lo que el cliente pida, sin quejarse, sin resistir. Segunda regla: nada de tendiretes, nombres verdaderos. Usarán los nombres artísticos que yo elija. Tercera regla: todo el dinero irá para mí. No tocarán ni un céntimo. Cuarta regla: intentar escapar o causar problemas resultará en un castigo severo. Y cuando digo severo, créanme que es severo de verdad». Hizo una pausa
soltando el humo del cigarrillo lentamente. Y la regla más importante: si alguna de ustedes queda embarazada, habrá consecuencias. Tenemos métodos para resolver ese tipo de problemas. Miró directamente a Juliana cuando dijo esto, y la chica palideció aún más, sus manos cubriendo automáticamente su pequeño vientre. Fuimos sacadas de esa habitación por primera vez desde que llegamos. El pasillo estaba iluminado ahora, y pude ver mejor el horrible lugar donde estábamos atrapadas. Las paredes tenían grafitis obscenos. El suelo estaba cubierto de suciedad y colillas de cigarro. Había otras puertas a lo largo del pasillo, todas cerradas, y me preguntaba si habría otras mujeres como nosotras allí, otras víctimas de la misma pesadilla. Cristina nos condujo hasta una escalera que llevaba al tercer piso. Cada escalón crujía bajo nuestros pies, y el pasamanos estaba pegajoso de tanta suciedad acumulada. Arriba había una sucesión de habitaciones pequeñas, cada una con solo una cama, una mesita de noche y una silla. Las paredes eran delgadas, de yeso barato, y podía escuchar sonidos provenientes de las otras habitaciones, música baja, voces masculinas, gemidos que me daban ganas de taparme los oídos. «Esta es la tuya», dijo Cristina, empujándome dentro de una de las habitaciones. El olor allí dentro era insoportable, una mezcla de sudor, perfume barato y algo que no podía identificar, pero que me provocaba náuseas. La cama tenía sábanas manchadas y una manta delgada que parecía no haberse lavado jamás. La única ventana estaba cubierta por una cortina gruesa y oscura, clavada a la pared para que no pudiera abrirse. «Tu primer cliente llega en 1 hora», dijo Cristina revisando un reloj dorado en la muñeca. «Usa ese tiempo para prepararte mentalmente. Y recuerda las reglas». Salió y cerró la puerta con llave por fuera. Me quedé allí parada, en medio de aquella horrible habitación, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Mi primera vez. Sería allí, en aquel lugar inmundo con un extraño que estaba pagando por usar mi cuerpo. No sería por amor, no sería por elección, no sería nada de lo que había imaginado cuando era más joven y soñaba tonterías de adolescente sobre romance y besos bajo las estrellas. Me senté en la cama y sentí los muelles viejos hundiéndose bajo mi peso. Puse mis manos sobre la cara e intenté respirar, pero el aire no entraba bien en mis pulmones. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. Pensé en rezar, pero las palabras no acudían. ¿Cómo podía Dios permitir que esto sucediera? ¿Cómo podía haber un Dios en un mundo donde las mujeres eran tratadas así? Oí pasos en el pasillo y todo mi cuerpo se tensó. Una puerta se abrió y se cerró en algún lugar cercano. Y luego escuché una voz masculina, seguida por una voz femenina que suplicaba. «Por favor, no», decía la voz. Reconocí el acento de Mariana. «Por favor, yo nunca hice esto antes». Pero la voz masculina solo se rió. Y luego hubo silencio, seguido por sonidos que me hicieron cubrirme los oídos con las manos y empezar a llorar. El tiempo pasó despacio, cada minuto pareciendo una eternidad. Estaba paralizada por el miedo, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Intenté pensar en casa, en mi madre preparando el desayuno por la mañana, en mi padre tarareando mientras trabajaba en el campo, en mis hermanos jugando en el patio trasero. Intenté transportarme mentalmente lejos de aquel lugar horrible, pero no podía. La realidad era demasiado pesada, imposible de ignorar. Cuando escuché la llave girando en la cerradura, mi corazón casi se detuvo. La puerta se abrió y un hombre entró. Era mayor, debía tener unos 60 años, con una gran barriga y cabello ralo. Vestía ropa cara, pero tenía una expresión en los ojos que me hizo sentir sucia solo con mirarle. «Hola, muñeca», dijo en portugués con un fuerte acento. «¿Cómo te llamas?» Mi voz no salía. Intenté responder, pero mi garganta estaba cerrada. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente. «No seas tímida», dijo, su voz volviéndose más dura. «Pagué bien por ti. Lo que sucedió a continuación es algo que incluso después de tantos años me cuesta poner en palabras. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente intentó desconectarse, irse a otro lugar. Cerré los ojos con fuerza e intenté no sentir,
no pensar, no estar presente, pero era imposible. Cada toque era una violación, cada segundo una eternidad de horror. Cuando finalmente terminó y él salió de la habitación, me quedé allí, tendida en la cama sucia, sintiéndome más muerta que viva. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que Cristina regresara. Ella entró sin llamar, evaluó la escena con ojos indiferentes. «Levántate y límpiate», dijo, arrojándome una toalla vieja. «Tienes otro cliente en media hora, otro, y luego otro, y otro». Aquella primera noche fue un borrón de caras desconocidas, manos ásperas, palabras crueles susurradas en mi oído. Algunos hombres eran violentos, otros eran condescendientes, algunos fingían amabilidad, como si eso hiciera que todo fuera menos horrible. Pero todos eran la misma cosa al final. Hombres que pagaban por usar a mujeres que no tenían opción. Entre un cliente y otro, podía escuchar a las otras chicas en las habitaciones contiguas. Juliana lloraba fuerte, gritos desesperados que eran amortiguados por música alta. Patricia se mantenía en silencio, lo que era aún más aterrador. Mariana rezaba. Yo podía escuchar fragmentos de avemarías a través de las paredes finas. Cuando la noche finalmente terminó y el último cliente se fue, me quedé sola en aquella habitación inmunda, mi cuerpo adolorido y mi alma destrozada. Cristina apareció en la puerta con un plato de comida fría y una botella de agua. «Te fue bien para la primera noche», dijo, como si me estuviera dando una evaluación de desempeño en un trabajo normal. «Unas pocas centenas de noches más como esta, y tu deuda estará saldada». Cientos, la palabra hizo eco en mi cabeza. Cientos de noches como aquella. Cientos de hombres, cientos de violaciones. No podía imaginar cómo sobreviviría. No podía imaginar cómo no me volvería loca antes. Los días comenzaron a confundirse. Ya no había diferencia entre el día y la noche, entre el ayer y el hoy. Vivíamos en un ciclo infernal. Despertarnos tarde, comer algo miserable que apenas nos sustentaba, vestirnos con aquellas ropas horribles y luego recibir cliente tras cliente hasta que nuestros cuerpos no pudieran más. Dormíamos unas horas y el ciclo volvía a empezar. Cristina llevaba un cuaderno donde anotaba a cada cliente, cada pago, y luego nos mostraba cifras que supuestamente representaban cuánto debíamos aún. Pero las cifras nunca disminuían de verdad. Siempre había cargos extra, alquiler de la habitación, comida, ropa, condones. Era un sistema diseñado para nunca liberarnos. Juliana perdió el bebé en la segunda semana. Oí sus gritos agónicos a través de la pared y supe inmediatamente lo que estaba sucediendo. Cristina llamó a alguien que se hacía pasar por médico, pero él solo le dio unas pastillas y le dijo que regresara al trabajo en 2 días. Cuando vi a Juliana después de eso, estaba diferente. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella hubiera muerto junto con el bebé. Mariana intentó escapar una vez. Logró forzar una ventana y saltar a un tejado adyacente, pero la atraparon antes de que llegara a la calle. Lo que le hicieron como castigo fue tan brutal que el resto de nosotras jamás se atrevió a intentarlo de nuevo. Volvió al trabajo 3 días después, apenas pudiendo caminar, con moratones en la cara y en los brazos. Patricia encontró otra forma de escape. Empezó a usar drogas que algunos clientes traían. Al principio fue solo para aguantar el dolor, para desconectarse durante el trabajo. Pero pronto necesitó las drogas todo el tiempo, y Cristina se las proporcionaba, por supuesto, añadiendo el coste a la deuda siempre creciente de Patricia. Yo intentaba mantener algo de cordura aferrándome a pequeñas cosas. Contaba los días trazando marcas en una parte oculta de la pared de mi habitación. Rezaba a veces, incluso sin creer que alguien estuviera escuchando. Pensaba en mi familia y me obligaba a recordar sus rostros, sus voces, porque tenía miedo de olvidar quién era yo antes de todo aquello. Pero con el paso de los meses, sentía pedazos de mí misma romperse y desaparecer. La Elena que salió de Extremadura llena de sueños estaba muerta. En su lugar, solo había un caparazón vacío que funcionaba en automático, haciendo lo que le
Ordenaban porque no había otra opción, sobreviviendo un día a la vez sin realmente vivir. Fue en el tercer año que algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue un momento dramático de revelación, no fue una epifanía repentina, fue algo más sutil, más profundo. Estaba acostada en aquella habitación miserable una tarde lluviosa, oyendo el sonido del agua golpeando el tejado, cuando me di cuenta de que tenía dos opciones. O dejaba que aquello me destruyera completamente, o encontraba una forma de sobrevivir con algún pedazo de mi humanidad intacto. Las marcas en la pared ya superaban las 1000. 1000 días en aquel infierno. 1000 días lejos de casa. 1000 días siendo quebrada y reensamblada como un objeto desechable. Pero yo seguía viva. Mi corazón todavía latía. Mis pulmones aún respiraban. Mi mente todavía funcionaba. Y mientras hubiera vida, había posibilidad. Empecé a observar todo con más atención. Los patrones de comportamiento de los hombres que nos vigilaban, los horarios en que estaban menos atentos, las conversaciones que tenían cuando creían que no estábamos escuchando. Me enteré de que Roberto tenía problemas con otros criminales, que su operación estaba siendo presionada por grupos rivales. Supe que Cristina tenía una adicción a los medicamentos controlados y que eso la volvía descuidada a veces. También empecé a hacer pequeñas conexiones con las otras mujeres que estaban presas allí. Descubrí que no éramos solo nosotras 4. Había otras chicas en otros pisos, algunas brasileñas, otras de países de África y de Europa del Este. Todas con historias parecidas, promesas de trabajo honesto, documentos falsos, deudas imposibles de pagar. Una de ellas se llamaba Irina. Era de Ucrania, tenía ojos azules claros y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Llevaba allí 6 años, más tiempo que cualquier otra. Irina hablaba portugués razonablemente bien, aprendido de tanto convivir con nosotras. Fue ella quien me dijo algo que lo cambió todo. Mienten sobre la deuda, siempre mienten. Nunca vas a pagar lo suficiente para que te liberen. La única forma de salir de aquí es huyendo o muriendo. Sus palabras me atormentaron durante días. Si ella tenía razón, y yo sabía que la tenía, entonces no había recompensa por la obediencia. No había luz al final del túnel si continuábamos simplemente aceptando nuestro destino. La única esperanza era la huida, por más imposible que pareciera. Empecé a guardar cosas pequeñas. Un clip que un cliente dejó caer. Algunas monedas olvidadas debajo de la cama. Un trozo de vidrio roto que podría servir como arma si fuera necesario. Lo escondía todo en un agujero que hice en la pared detrás de la mesita de noche, cubriéndolo con un trozo de papel pintado suelto. Mariana se había recuperado físicamente de la paliza que recibió, pero nunca volvió a ser la misma. Se volvió demasiado obediente, demasiado destrozada. Patricia estaba perdida en las drogas. Su cuerpo adelgazaba cada vez más, sus ojos cada vez más vacíos. Juliana había desarrollado un tic nervioso, parpadeaba constantemente y se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar. Pero todavía hablábamos a veces, en los raros momentos en que estábamos solas, y en esas conversaciones yo plantaba semillas. ¿Y si pudiéramos salir de aquí? ¿Y si hubiera una manera? Fue Irina quien trajo la noticia que lo cambiaría todo. Una noche, logró llegar a mi habitación cuando los guardias estaban distraídos. Su rostro estaba serio, casi asustado. «Va a haber una redada policial», susurró. Oí a Roberto hablando por teléfono. «Alguien los ha denunciado. La policía viene mañana por la noche». Mi corazón se aceleró. Policía. Podría ser nuestra salvación o nuestra condena. Si nos encontraban con documentos falsos, nos detendrían también. Pero si lográbamos hacerles entender que éramos víctimas, tal vez habría esperanza. Pasé esa noche en vela, mi mente trabajando frenéticamente en un plan. Cuando amaneció, busqué a las otras chicas. Encontré a Mariana en el pasillo y le susurré rápidamente lo que Irina me había dicho. Vi un destello de algo en sus ojos, algo que no veía hacía mucho tiempo: esperanza. Patricia fue más difícil de convencer.
Las drogas habían nublado tanto su mente que apenas podía concentrarse en lo que yo decía, pero Juliana lo entendió inmediatamente. Tenemos que hacer que la policía nos vea como víctimas, no como criminales, dijo ella, con la voz temblorosa pero determinada. Tenemos que contar nuestra historia. Aquella última noche fue la más larga de todas. Roberto y Cristina estaban agitados, yendo y viniendo, haciendo llamadas nerviosas, moviendo documentos. Era obvio que sabían que algo andaba mal. Alrededor de las 10 de la noche, nos reunieron a todas en la sala principal del primer piso. Roberto estaba visiblemente nervioso, sudando a pesar del frío. Van a quedarse quietas y escondidas esta noche, dijo, con voz dura. Nada de ruido, nada de causar problemas. Si alguien viene aquí, ustedes no existen. ¿Entendieron? La amenaza implícita era clara. Si denunciábamos, nuestras familias sufrirían, pero algo en mí había cambiado. Yo ya no era la niña asustada que aceptaba todo pasivamente. Miré a las otras mujeres a mi alrededor. Vi el mismo cansancio, la misma desesperación, pero también vi algo más. Un deseo colectivo de libertad, sin importar el costo. Cuando los hombres de Roberto nos encerraron en un sótano oscuro, en el subsuelo del edificio, donde pretendían escondernos de la policía, no entramos en pánico. Permanecimos allí en la oscuridad, esperando. El olor a moho era sofocante. Había ratas corriendo por las esquinas, pero nos mantuvimos en silencio, escuchando. Horas después, escuchamos los sonidos. Sirenas acercándose, puertas siendo derribadas, voces gritando en alemán. La operación policial estaba en marcha. Roberto y sus hombres intentaron huir. Oí carreras arriba, más, gritos, disparos. Todo mi cuerpo tembló al sonido de los disparos, pero Irina sujetó mi mano en la oscuridad. Ahora, susurró. Ahora gritamos. Y gritamos. Todas nosotras. Golpeamos las paredes, las puertas cerradas, gritamos pidiendo ayuda en todos los idiomas que conocíamos. Minutos que parecieron horas transcurrieron hasta que finalmente la puerta del sótano fue. La puerta fue derribada y la luz de las linternas nos cegó temporalmente. Los policías bajaron las escaleras, con sus armas, apuntando, voces gritando órdenes que no entendíamos. Levantamos las manos, demostrando que no éramos una amenaza. Y entonces, en una mezcla de portugués, inglés y gestos desesperados, empezamos a contar nuestra historia. Éramos víctimas. Habíamos sido engañadas, traficadas y mantenidas como esclavas. Vi cómo cambiaba la expresión en los rostros de los policías mientras entendían la situación. Un agente se acercó, me habló en un inglés chapurreado. Ahora están a salvo, dijo. Nadie volverá a hacerles daño. Nos sacaron del edificio. La noche estaba fría. La lluvia seguía cayendo fina, pero el aire fresco en mis pulmones fue la cosa más maravillosa que había sentido en años. Vi a Roberto siendo subido a un coche patrulla, esposado. Cristina también, con el maquillaje de su rostro corrido por las lágrimas y la lluvia. Sentí una satisfacción amarga al verlos arrestados, pero no era alegría. Era solo el fin de una pesadilla. Nos llevaron a un refugio gestionado por una organización que ayudaba a víctimas de trata de personas. Allí, por primera vez en 5 años, dormí en una cama limpia, con sábanas que olían a lavanda, en una habitación con una ventana de verdad que podía abrir. Lloré toda la noche, no de tristeza, sino de alivio. Estaba libre. El proceso de recuperación fue largo y doloroso. Tuvimos que dar declaraciones detalladas a las autoridades, revivir cada horrible momento para asegurar que Roberto y sus cómplices permanecieran en prisión. Tuvimos que pasar por exámenes médicos que revelaron daños físicos que llevaríamos para siempre. Y tuvimos que iniciar terapia psicológica para empezar a procesar el trauma. Mariana regresó a Brasil unos meses después. Supe por cartas que tuvo dificultades para readaptarse, que su familia no entendía por lo que había pasado, que la gente de su pueblo la juzgaba. Patricia se quedó en el refugio más tiempo, luchando contra su adicción a las drogas. Juliana se mudó a Francia
donde una organización de apoyo a víctimas la ayudó a reconstruir su vida. Irina finalmente logró regresar a Ucrania, con una familia que la había estado esperando durante 6 largos años. Yo me quedé en Suiza. Parecía irónico permanecer en el país que había sido mi prisión, pero aquí había programas de apoyo, personas que realmente querían ayudar. Aprendí alemán, conseguí documentos legales, encontré un trabajo de verdad en un supermercado y luego en una fábrica. No era el trabajo glamuroso que había imaginado de joven, pero era honesto, era mío, y nadie podía quitármelo. Con el tiempo conocí a un hombre bueno, un suizo llamado Thomas, que trabajaba en la fábrica conmigo. Él conocía mi historia, no le oculté nada, y aún así me aceptó. Nos casamos 3 años después de mi liberación. No tuvimos hijos. Las consecuencias físicas de lo que pasé lo hicieron imposible, pero construimos una vida juntos, simple pero feliz. Mandé dinero a mi familia en Sevilla siempre que pude. Nunca les conté la verdad completa sobre lo que sucedió. Solo dije que el trabajo había sido duro, que había habido problemas, pero que al final todo salió bien. Mi madre murió sin saber la verdad, y quizás sea mejor así. Mi padre sigue vivo. Tiene 80 años ahora, y cuando hablo con él por teléfono, su voz se llena de orgullo por la hija que se fue a Europa y triunfó en la vida. Hoy, a mis 58 años, miro hacia atrás y veo un camino que nadie debería tener que recorrer. Llevo cicatrices que nadie ve, pesadillas que todavía me despiertan algunas noches, momentos en los que un olor o un sonido me transportan de vuelta a aquel horrible lugar. Pero también llevo algo más: supervivencia, resiliencia, la prueba de que es posible atravesar el infierno y salir del otro lado aún humana. Cuento mi historia ahora porque sé que hay otras mujeres, otras jóvenes, pasando por lo que pasé. Hay Helenas en todo el mundo siendo engañadas en este mismo momento, con promesas de una vida mejor. Y quiero que sepan esto: no es tu culpa. No eres menos por haber sido víctima. Y hay vida después del trauma, hay reconstrucción, hay esperanza. Si estás viendo esto y estás pensando en aceptar una oferta de trabajo en el extranjero que parece demasiado buena para ser verdad, por favor investiga, verifica, desconfía. No seas como yo fui. Y si estás atrapada en una situación como la que viví, debes saber que hay personas que quieren ayudar, organizaciones que existen específicamente para rescatar víctimas de trata de personas. No te rindas. La libertad es posible. Mi historia no tuvo un final totalmente feliz, porque las historias como la mía rara vez lo tienen, pero tuvo un final donde sobreviví, donde recuperé mi humanidad, donde aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y si yo lo conseguí, otras también pueden hacerlo. Para quien esté escuchando esto y nunca haya pasado por algo así, solo pido que no juzgue, no miren a las mujeres que han sido víctimas de trata de personas como si fueran menos dignas de respeto. Ellas son supervivientes de una guerra que ustedes no ven y merecen compasión, apoyo y una oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad. Esta ha sido mi historia. Gracias por escucharme hasta el final. Y recuerden, el mal solo vence cuando las buenas personas permanecen en silencio. Así que hablen, denuncien, ayuden, sean la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo en este momento. Porque cada vida importa, cada historia merece ser contada y cada superviviente merece una segunda oportunidad.